Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para seguir adelante en los caminos de Dios, en los caminos de la verdad y de su palabra viva y palabra escrita. Pues su palabra viva es la palabra que está siempre real y efectiva, funcionando siempre. Es su palabra viva. Y su palabra escrita es su palabra que se escribió, inspirada por Él, pero puede malinterpretar. Puede venir otro espíritu y dar malinterpretación de ella. Pero su palabra viva no, pues es fuego consumidor. Es fuego, es espada de dos filos. Bueno, mis hermanos, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que tenemos que estar despiertos, velando, cuerdos en el Señor, para poder abrir los ojos y darnos cuenta que el Señor ya viene, que el pecado en el mundo es de una manera grande, que el espíritu del falso profeta y el espíritu del anticristo han contaminado todas las aguas de la iglesia, y es muy difícil encontrar agua limpia para poder respirar, o agua limpia para poder beber, mis hermanos. O sea, agua verdadera que descienda de la presencia de Dios, y palabra que descienda con su Espíritu Santo. Todo lo contrario, mis hermanos. Se ha contaminado todo en estos tiempos. Todo, todo, todo. Está muy difícil para los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, vivir en este mundo. Está muy difícil. Y aún donde vivimos puede parecer fácil, pero todo se va a ir complicando, mis hermanos, porque el verdadero evangelio y lo verdadero del mundo no le agrada al mundo. Y le van a culpar al verdadero evangelio de volver loca a las personas, de cualquier trastorno y cosa, van a echar la culpa al evangelio. Como que es la esencia o la razón del mal, de las cosas, o de la idea de personas que son ideas no constructivas para el planeta, para el mundo, que no son ideas de descontento hacia los demás, eh, miles de cosas, mis hermanos, que también son ideas cerradas y ideas cerradas de mentes que no aceptan a todos y así. Y van a, de una forma u otra, mis hermanos, van a encerrar al Evangelio verdadero. Porque como en China persiguen a los cristianos, mis hermanos, pero a los que se congregan libres del mundo y de todo, sino que a los que quieren que su Señor sea Dios, su Señor sea Jesucristo, a esos los persiguen, los encarcelan. Y pero hay iglesias permitidas por el gobierno y ahí no pasa nada, pero tienen hora y todo, tienen control de todo, mis hermanos. Prácticamente ahí entran puro evangelio de prosperidad y cosas muertas, mi hermano. Bueno, es para que estemos conscientes, estemos velando y estemos despiertos en los caminos de Dios, sabiendo las cosas que se vienen, mis hermanos. Y estar sobrios, pidiéndole al Señor entendimiento, gracia, para estar en sus caminos, para tener nuestras lámparas encendidas, para dar luz al mundo, a la humanidad. Y
y seguir adelante en los caminos de Dios y en la voluntad de Dios, estar dispuestos a todos por Dios, nuestros corazones en semejanza a nuestro Señor, en semejanza a nuestro Señor, mis hermanos, o sea que podamos seguir a nuestro Señor y tal cual Él es el camino, nosotros tenemos que seguir ese camino y ejemplo que Él nos dejó, ser obediente a Dios hasta la muerte. No rehusar nada en obediencia a Dios, nada, ni nuestra propia vida. Todo por causa del Evangelio, mis hermanos. Bendita locura en el Señor el Evangelio. Pero no es fácil de llevar. No es fácil de llevar para la carne. Más para los que están en el Espíritu, pueden, todo lo pueden en Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, mis amados, como hijos de Dios y siervos de Dios, debemos comer toda buena palabra que nos lleve a la obediencia a Dios, al amor a nuestros hermanos y a la fe. Pues la fe en Cristo, eso es la obediencia a Dios, el amor a nuestros hermanos. En la fe en Cristo creemos todas las cosas que son para bien, que están escritas para bien, para santidad, para ser renacido de nuevo, nueva criatura, amar a nuestros hermanos, amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, ser comprensivos los unos a los otros. Y todas las cosas que están escritas, mis hermanos, conllevan a la fe. Y no solo que las creamos verbalmente, sino que las creamos espiritualmente, que las hagamos, obras, que se conviertan de palabra escrita, se convierte en una obra viva. Y esa obra viva lleva un espíritu en nuestra alma, porque se convirtió en un espíritu vivo, que es Cristo, mis hermanos, en nosotros. Bueno, les quería compartir, mis hermanos, pues con respecto a los tiempos es muy necesario hablar todas estas cosas. En Mateo 7:13. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Hay tantas cosas que hablar, mi hermano, la verdad. Pero vamos a leer 13 y 14 por ahora. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya, aquí lo vamos a deducir claro y certero, mis hermanos. Ustedes pueden ver lo fácil que es pecar, lo fácil que es encontrar pecado, lo fácil que es que el espíritu del mundo se meta en nuestros corazones, que nos agraden las comedias, que nos agraden las películas, que nos agraden los parques de diversiones, los juegos de video, y para qué no decir cosas triple X, cosas de suciedad, de drogas, mujeres, hombres, no sé, mis hermanos. Fácil para la carne, todas esas cosas, pues es lo más que se ve. Pero difícil es encontrar al Espíritu Santo, a Dios, al amor, la paz, la santidad, la reprensión para salvación. Pues Dios es amor, pero también reprende y nos prueba. Y está escrito en todas las partes que Él nos va a probar siempre. Y que no nos sorprenda el fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Porque tenemos que ser probados, mi hermano, en todo tiempo. En todo tiempo el Evangelio no es algo fácil. No es prosperidad, ni ganancia, ni todas esas porquerías que te enseñan hoy en día. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta.
Porque en el mundo tú tienes cosas que saben que son pecados: adulterio, fornicaciones, droga, comedias, películas y cosas que conllevan espíritus de engaño, que tú lo sabes, obvio. Pero considerando el mundo también está el espíritu del anticristo y del falso profeta. ¿Y qué es lo que se está esparciendo en estos tiempos? Prosperidad, dinero, pacta con Dios, si tienes un problema, da tu ofrenda, o miles de porquería, mi hermano, que no edifican nada el alma, que no edifican nada nuestra alma y corazón en obediencia a Dios, ni estar dispuesto a todos por Dios, ni amar de verdad a nuestros hermanos, ni entender siquiera por qué decimos que somos un solo cuerpo. No lo entienden, mis hermanos. Esa gente que siguen a eso no lo entienden, porque están errados, están muertos, no tienen ojos para ver. Dicen y dicen que entienden lo que es amarlo uno al otro y todo, pero todos separados, mis hermanos, todos odiándose los unos a los otros. Entonces no han entendido el reino de los cielos aún. No han entendido el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, debemos darnos cuenta que el camino hacia Dios es bastante estrecho. Y eso tiene un significado. Y la puerta a la perdición es bastante ancha. Y en otra parte de la Biblia no solo lo habla que es ancha y fácil de entrar por ahí, sino que nos habla de que muchos caminos parecen camino de ver. O sea, dividiendo esa puerta ancha, tan ancha, en ella hay tantos caminos, tantas cosas: fornicación, mentira, adulterio, comedias, películas, pleito, lucha libre, droga, cosas sexuales, pornografía, miles de cosas. Evangelio de prosperidad, evangelio de destruir a tu enemigo, pero no te lo explican para que tú agarres odio hacia las personas. Evangelio... Es que hay tantas cosas, mi hermano. Evangelio homosexual, evangelio metal, evangelio reggae, y así. Pero todas llevan al mismo lugar: a la muerte, al pecado, al infierno. Entonces, mis hermanos, no debemos estar ciegos en lo que estamos caminando, porque en esa puerta también está el espíritu del anticristo, el espíritu del falso profeta, que vienen en el nombre de Cristo, pero no son con Cristo. Entonces, mis hermanos, debemos estar claros. Y ahí nos especifica claro que angosta es la puerta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que entran por ella, porque es difícil. Trae aflicciones, trae pruebas, trae dificultades. Y en la... Delante escuchaba la palabra: gracias, Señor, porque se me van las cosas a mí como persona humana, pero con Dios no. Escuchaba lo de la semilla, mis hermanos. Es que después venía otra que igual era muy interesante hablar, pero escuchaba lo de la semilla y ahí salía espiritualmente los tipos de terreno que hay. Es decir, la semilla salió rápido, pero era muy pequeña su raíz. Y Jesús explicaba y decía: pues son los que escuchan el Evangelio y lo resisten por un tiempo, pero luego viene Satanás y arrebata la palabra. O sea, viene el mundo, viene el pecado, viene lo mismo y ya se le olvida todo. Luego los que salieron en CARD también se les predica el Evangelio. Y, y luego los afanes del mundo los vuelven vanos. Entonces se dan cuenta
que no solo por haber oído el Evangelio o por haber cambiado del Evangelio, quiere decir que nosotros estamos siendo una buena semilla y una buena planta y estamos dando fruto. A lo mejor tú crees que porque aún dices que eres cristiano, aún lo eres, pero no es así, mis hermanos. A lo mejor tú saliste, diste una raíz muy rápido, pero tu raíz era muy corta y vinieron los problemas y te perdiste. O a lo mejor también saliste entre cardo y tuviste fuerza, saliste y todo, pero luego después te secaste por las ambiciones del mundo, por las cosas del mundo, por las riquezas del mundo. Entonces ya no das fruto, no eres una buena semilla, mi hermano. Es que aquí hay que ser claros y abrir los ojos del corazón nosotros mismos. Porque no podemos decir somos cristianos. Pero ¿y dónde está esa luz? ¿Dónde están los frutos que quiere el Señor? Frutos de predicación, de buenas obras. Porque eso es lo que quiere Dios. Las obras que se crean en nosotros, la predicación es obra de amor, es obra de amar a los demás, de querer salvar a los demás, ayudar a los demás, ayudar a nuestros hermanos. ¿Dónde están esas obras? Porque dice, hecho en buenas obras para que los que no creen glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Son frutos, es un fruto espiritual. Es como nosotros somos la semilla. El Señor pone la palabra de Dios en nosotros. Y nosotros, perdón Señor, nosotros como tierra fértil, sale buena semilla, crece el árbol espiritual en nosotros. Y ese árbol es la palabra de Dios. Y eso da fruto, fruto de amor, fruto de predicación, fruto de gracia, fruto del Espíritu Santo, fruto para con los demás, frutos para con Dios. Y Dios recibe esos frutos ricos espiritual para Él, porque eso es lo que Él le agrada, eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que veamos que es más fácil caer en la puerta ancha. Y la puerta estrecha es muy difícil entrar por ella. Y es angosta, es difícil de encontrar, es estrecha. Y por una puerta estrecha no pasan todos muy facilito para adentro, sino que no pueden pasar de mucho, como colador o no sé cómo le llaman en otro lugar, pero tienen que pasar contados casi por una puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es difícil de encontrarla. Pues la puerta ancha por donde vaya vas a ver la media puertota. Pero la puerta estrecha no la encuentras fácil. A los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios que buscan la palabra, hacen la palabra y se esfuerzan por seguir los caminos de Dios y temen a Dios, mis hermanos, temen a Dios. Para ellos no es fácil hacer todas las cosas que el mundo hace. ¿O ustedes creen que porque a lo mejor uno puede tener problemas porque quiso armar un matrimonio y todo no funciona, es fácil llegar a pensar, ah, no, pues el divorciarse y buscar cualquier persona y así? No, mis hermanos. Porque en uno hay amor a Dios y temor a Dios, de no querer perder tampoco, perderte. Porque tú no, los hijos de Dios no viven un evangelio como los que dicen que creen, pero sus obras demuestran totalmente lo contrario, porque no les importa el reino de los cielos ni el evangelio, sino que es un evangelio que tú crees en el reino de Dios si lo conoces y has tenido experiencias con el Señor por lo mismo. Y no es un juego, no es, ah, no importa, voy, peco y después pido perdón. No, sabes que ese pequeño arranque, ese pequeño pecado te va a hacer que te enceguezcas y puede que ya no vuelvas nunca más y que te pase como a muchos. Y para eso el Señor nos mantiene hablando esta palabra a mis hermanos, para que los que se han enceguecido mucho a lo mejor los logremos hacer ver. Porque el que haga volver al pecador
o el que haga volver al hermano del error, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que uno pecando, dice, no queda más sacrificio por vuestros pecados. O sea que es difícil que se vuelvan a ser perdonados ellos, porque ya se enceguecieron y fueron tras el diablo y se creen cristianos aún, pero están en malos caminos. Y el Señor, por misericordia, aún manda siervo, pero ya corren más peligro de muerte. Ya es más difícil que logren ver de nuevo porque ya estuvieron allí. Entonces, para eso Él nos tiene aquí, para ver si ellos abren los ojos, para ver si ellos se ven que en realidad no aman a Dios, para ver si ellos de verdad entienden que no están en el verdadero camino al cielo, que están buscando cosas de la tierra y que están buscando a un Cristo, un evangelio que los prospere en la tierra, que los haga ricos en la tierra y que los acomode. No quieren aflicción ni dolor, quieren todo fácil. No quieren pobreza, no quieren hambres, ayunos y desnudez. O sea, que pasen todas esas dificultades. ¿Ustedes creen que Pablo y todos los profetas pasaban todo cómodo? No, por causa del Evangelio pasaban hambre, ayunos y desnudez. No que ellos quisieran o estuvieran planeando eso, mis hermanos, sino que ellos por ir a predicar un lugar, pues no tenían tanto que comer, pues no comían nada, ya, vivían por el Espíritu. Por ir a predicar un lugar eran apiedrados y la poca ropa que tenía era arrebatada. Y tenían que andar en desnudez por el Evangelio. Ayunos, hambre, frío. A veces quedaban como muertos, mi hermano. Y el poder de Dios los levantaba de nuevo. O si no, ahí quedaban, eran cosas de muerte. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo, mi hermano? Porque hay muchos espíritus engañadores. Sé de una persona cercana que leyó eso de que los apóstoles andaban en hambre, ayuno y desnudez, y pues tanto diablo metido al medio y queriendo confundir a los que sí son siervos de Dios, el espíritu que tiene la persona, que pues salió desnuda a la calle, salió desnuda a la calle con una criatura muy chiquita. Porque leyó eso. ¿Se dan cuenta qué espíritu, con qué espíritu lo interpretó? De salir con desnudez a la calle. ¿Cuándo Dios le va a agradar eso? Que mostremos nuestra desnudez por gusto propio. No. Si por la voluntad de Dios está pasar por aflicciones así, y por predicar y todo eso, y no voluntariamente nos pasa algo así, Dios lo justifica porque es como su voluntad y para ser probado. Si estamos dispuestos a todo y no blasfemamos su nombre porque nos haya pasado ese mal por causa de predicar el Evangelio. Al contrario, le damos gloria a Dios y seguimos adelante. Pero si yo lo hago por gusto, es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Y está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces se dan cuenta qué tipo de espíritu hay en esa persona, aunque se diga cristiano. ¿Cómo interpretó eso de esa manera? ¿Cómo no iba a saber que a Dios no le iba a agradar que anden desnudos? Porque si Dios te reprende andar decorosamente, andar bien en el Señor, a Él le desagrada la desnudez, pues ustedes saben lo que provoca la desnudez. Si todos anduvieran desnudos, pues prácticamente eso quiere el espíritu de lascivia y de malos deseos. Y por eso hace cada vez modas que muestran más el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y cómo el Señor va a querer que su pueblo santo y su templo ande demostrando su desnudez, lo privado. Imagínense que dentro del arca, donde estaba el arca y donde estaba el lugar más santo,
No podía entrar cualquier persona, solo un sacerdote santificado y todo. Y ustedes creen que si nosotros somos templo de Dios, cualquiera va a tener el derecho o cualquiera va a poder entrar a ver el cuerpo, el templo de Dios en su lugar que según de precepto privado. Pues no. Se dan cuenta que andan espíritus de anticristo, porque con la palabra de Cristo ellos dan otro entendimiento, contrario a lo que Dios quiere. Entonces, no es que justo ahora, sino que del tiempo de Pablo ya andaba el espíritu del anticristo, pero ahora se ha erradicado de una manera brutal y ha contaminado a la iglesia de una manera brutal. ¿Se dan cuenta? Y del falso profeta igualmente. Entonces tenemos que tener claro que ese camino estrecho y angosto es difícil de entrar y encontrar. Porque el Evangelio consigo trae dificultades, mi hermano. Trae dificultades y pruebas. Y nosotros con Cristo tenemos que estar siempre glorificando a Dios y agradecidos con Dios con todo lo que tenemos. No esperemos, porque te predican incluso mentira, mis hermanos, que por ir a Dios vas a estar protegido, que te predican prácticamente que el Señor, para empezar, va a destruir a todos tus enemigos. Pues si te miraron feo, pues ya van a joder, los van a destruir. Mis hermanos, el Señor vino a salvar a todos. Él no es excepción de persona, no porque uno tiene más dinero es mejor. Pues en esas iglesias ya miran mejor al que tiene más dinero y más rico. Cuando nuestro Señor vino por pobres, por rameras, por los enfermos, por los necesitados, ¿qué le decía más a él a sus discípulos? Que no olvidaran a los pobres. Que le hablaran a su pueblo, pero no olvidaran a los pobres, no. ¿Y qué vemos hoy en día? Cristo mismo decía que predicaran y que no olvidaran a los pobres. Y que a los pobres siempre los tendremos con nosotros como haciendo una excepción para cierta mal pensamiento de Judas, pues la misma escritura lo dice que él no lo hizo con un pensamiento puro, de verdad, de querer ayudar a los pobres, sino que él cuando ella derramó ese perfume a Jesús como para ungirlo y secarle con su cabello, él lo dijo de esa manera, pero pensando porque él era el que manejaba la bolsa, él manejaba el dinero, porque Cristo no tomó ningún peso de lo que llevaban, pero igual llevaban ofrenda y cosas. Pero él no lo quería tocar porque sabe que eso es sucio. Y prácticamente pues el que lo tenía un corazón sucio y robaba, tomaba de lo que había en la bolsa. Y Jesús lo sabía. Y aún así lo amaba y esperó que se arrepintiera, pero bueno, todos saben eso. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el Evangelio es difícil, no es fácil. Aquí debemos estar dispuestos, aquí debemos estar amando de verdad a Dios y a nuestros hermanos y al reino de los cielos. O sea, aquí no es por alegoría decir que primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura y decir amén y todo y no sentirlo. Aquí hay que estarlo sintiendo en nuestro espíritu y en nuestro corazón, que primeramente el reino de los cielos y todo lo demás por añadidura y secundario. O sea, ¿qué es lo que es el reino de los cielos, mi hermano? Dios, Jesucristo, Jesucristo, ¿qué es lo que es? La palabra, lo que Él quiere de nosotros, su mandamiento, lo que Él nos manda, lo que Él nos dice que hagamos. Todo eso es el reino de los cielos. ¿Y en qué compara el reino de los cielos? Él lo resume en la parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Él lo resume como
eh, algo que hizo Dios. Y, y que tiene un final. Que todo el tiempo que ha pasado es lo que Dios está trabajando, es lo que Dios está viendo, es lo que Dios ha tenido misericordia y es lo que Dios ha querido salvar de aquí, porque aquí vino un enemigo y vino a destruir lo que Él hizo bien. ¿Se dan cuenta? Y Él está actuando con misericordia, con amor, con paciencia, pero tiene un fin. Y eso se asemeja, el Señor lo resume como al reino de los cielos. Porque eso ya es el fin y eso va a sacar lo bueno de esta tierra para llevarlo al cielo. Entonces Él lo resume como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, lo resume como a los siervos que trabajaron bien los talentos, que el Señor le entregó cosas y ellos las trabajaron, y también al que no lo trabajó y lo enterró y no hizo nada. Entonces el Señor, claro, nos está diciendo de una manera u otra que nos esforcemos. Con las vírgenes, que tengamos lleno de aceite nuestras lámparas, de unción del Espíritu Santo, y lámparas que brillen, que es predicar, dar buenas obras en el Espíritu Santo, buenos frutos por medio de la palabra de Dios. Y en la parábola de los talentos, lo mismo. Yo a ti te entrego algo, esfuérzate, trabájalo. Y los siervos que conocen a su Señor saben que es severo. O sea que es severo significa en Dios que no permite ciertas cosas y no las permite nomás. Y Dios es severo, Él no permite el pecado ni le agrada y lo aborrece, y no lo permite y no le agrada y lo aborrece nomás. Entonces, si tú te vas a lo que Él es severo y haces lo que a Él no le agrada, automáticamente a Dios. Aunque te haya amado mucho, aunque sea lo más valioso en Él, y nunca te hubiera querido perder, pero si tú haces lo que no, automáticamente no, eso no me agrada y eso yo lo tengo ya por mi palabra dicho desde siempre, que el que haga eso, fuera, condenado. Luzbel fue de los más amados, mis hermanos, y no por eso fue perdonado por su transgresión, sino que recibió el castigo que merecía. Los ángeles, mis hermanos, ¿cuántos frutos de bien dieron? Y se les ocurrió desobedecer, seguir al caído, al que los engañaba, y perecieron y no fueron perdonados nunca jamás. Dice en el libro de Enoc que los que hicieron no será perdonado nunca jamás. Entonces ahí pueden ver un Dios que nos ama, pero es severo, nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, dejemos de engañarnos. Entonces, en los parábolas de los talentos tenemos un Señor severo, que nos entregó algo, y Él siempre cuando entrega algo le gusta ver frutos, cosas bonitas, un trabajo bonito, algo bueno. ¿Y qué más bueno si Él es espíritu? Él no se goza de lo material, no se goza de un martillo, no se goza de cosas. Él se goza de presencias preciosas. De que en nuestros corazones hay una presencia preciosa de amor, de paz. Por eso a Jesucristo, su Hijo unigénito, lo ama tanto. Él mismo lo dice en su palabra. Dice, y Él fue escogido porque su corazón estaba lleno de gracia, de amor, humildad, amando a todos. Entonces a Él le gusta esa luz. Porque en el principio dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, la separó.
Y las tinieblas oscuras no se veía nada, todo mal, oscuro. Y la luz se veían todas las cosas, transparente, se veía todo. Y dice, y vio Dios que era buena la luz. Entonces a Dios le agrada la luz, porque en la luz se ven todas las cosas, la luz es transparente, la luz es buena. Y Cristo es bueno, Él es la luz. Entonces su corazón estaba lleno de gracia. Ahí se dan cuenta los frutos que le agradan a Dios por medio de su palabra. La justicia, la gracia, el amor, todo eso a Él le encanta, porque son frutos ricos para alguien que es espíritu. Porque a mí no me llena una comida física. A mí no me llena ningún placer. A mí lo que me llena siendo espíritu, alegría, amor, gozo. Espíritu de alegría y de amor y de gozo. Como cuando yo amo mucho y siento ese amor para Él. Y gloria a Dios, Señor, bendito sea su nombre. Y llegan a caérseme las lágrimas y se me eriza todo mi cuerpo porque lo amo de verdad y lo estoy sintiendo. No solo es mi carne, sino que es algo del corazón. Eso a Él le encanta. Eso es mejor que todas las comidas que puedas comer tú. Para nuestro Padre Celestial, que Él es espíritu primeramente. Entonces cuando Él ve que tú amas a tu hermano, Él lo está sintiendo allá arriba, Él está sintiendo ese amor que sale de ti. ¿Se dan cuenta? Esos son frutos de bien. Y cuando tú predicas, tú crees, ¿por qué estás predicando? Por hacerte más conocido, por tener más seguidores. Como decía un cantante, un hermano lo dijo el otro día, mi hermano Salvador, pero yo lo había visto de antes, solo que la verdad que ya ni ganas de tomar en cuenta a esos cantantes ni a nadie, porque tú cuando piensas que alguien canta de verdad o de verdad sigue a Cristo, pues ya te das cuenta que no era así. Yo ya de antes había visto el video donde él decía que no ponía a Jesús en sus canciones porque tenía menos seguidores. Entonces, mi hermano, ¿estás amando a Dios? ¿Estás dándole frutos de verdad? ¿O solamente lo haces por ser más conocido, por ser el más famoso, por ser el más genial, por tener más seguidores, por tener más ofrenda? ¿Mm? Ahí escudriñense el corazón. O por tener apariencia de piedad, o por prosperar tu empresa, para que crean que eres bueno, para hacerte más rico. ¿Por qué? ¿Qué fruto le estás dando a Dios? ¿Un fruto dulce? ¿Un fruto de amor? ¿O estás predicando el Evangelio porque amas a los demás? Porque quieres que se salven, porque el amor de Dios está actuando en ti. Y de ti está saliendo ese amor actuado y vivificado en nuestras vidas. O sea que esas obras de predicación, esas obras de amor, de amar a todo y predicarle a todos, es porque amamos, mis hermanos. Y ese fruto es porque amamos. Y no es hipocresía. Porque el Señor también, siendo espíritu, se da cuenta cuando un ser o un árbol espiritual o una mata espiritual le está dando un fruto horrible. Odio, amargura, amor a sí mismo. No siendo la mejor mata, se ama a sí mismo. Se cree poderosa. Se cree casi como Dios. ¿En serio, mis hermanos? Y a Dios le desagrada. Porque Él espiritualmente está viendo toda esa oscuridad que está aflorando de ese corazón. Espiritualmente. Y es como hiel para Dios. Y el Señor está soportando. Por eso dice que Él está soportando los vasos de deshonra. Los soportó, dice. Para que se viera su poder y su misericordia en los vasos que Él mismo escogió.
para misericordia. Entonces debemos tener claras esas cosas, mi hermano. Debemos tener claras esas cosas. No podemos decir que somos hijos de Dios, que le estamos dando lindos frutos, si hay pura hipocresía, pura mentira, no hay amor por el reino de los cielos, no amamos a Dios. Si somos de esos falsos, apagados, si andamos tras prosperidad, tras destrucción de otras personas, Dios nos libre, mi hermano, de desearle el mal a otra persona. El que no ha hecho mal queda en las manos de Dios. Queda en las manos de Dios. El que ha mentido, el que ha destruido nuestro corazón, nuestras vidas, queda en las manos de Dios. Dios tenga misericordia de ellos. Apartemos de nosotros todo enojo, toda cosa. No como dependiendo a lo que nos guíe el Espíritu Santo, mi hermano, porque hay personas que si tú las perdonas o les permites estar cerca tuyo, ya no es primera vez, sino que tú sabes que te van a destruir de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Pues si el Espíritu Santo te lo dice así, y ya lo ha dado a entender y lo has vivido varias veces, pues mejor mantenerlas lejos, mis hermanos. Pero si el Espíritu Santo te lleva y te guía, y no es la primera, y es la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, y la persona te pide perdón y te lo hace ver en serio y como que lo quiere en serio, pues bien, perdónalo, mi hermano. Y ayúdale, exhórtale, enséñale. Para eso estamos, mis hermanos, para comprendernos. Recordemos que todos fuimos pecadores. Por la gracia de Cristo, Él nos hace entrar en su gracia, en su espíritu de misericordia, de gracia, de amor, de verdad. Eso es para que vean lo difícil que es entrar al reino de los cielos. Y que no es un evangelio muerto, no es un juego. Porque estamos en la última generación que va a ser arrebatada, mis hermanos. Y eso en un libro profético, el que se llama el libro de Enoc, dice: viene una generación que numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Esa generación estamos viviendo hoy en día. Mucho cristiano, mucho religioso, mucho cristiano acá, cristiano allá, que esta religión, que esto otro, pero todos están en el error. No quieren meterse serio a Dios, estar dispuesto a todo. No, o si no, no. Imagínense, mis hermanos, la mayoría se dice cristiano hoy en día, o que cree en Dios. Imagínense, todos estuvieran predicando en las calles. Y todos salieran a predicar y se repartieran y se unieran, se pusieran de acuerdo, tú vas a tal esquina, a tal hora y otra hora. Luego sería algo increíble, mis hermanos. Al mundo le daría vergüenza no ser cristiano. En cambio, hoy en día le da vergüenza ser cristiano. Al mundo le daría vergüenza no serlo. Al mundo le daría más vergüenza el pecado, pues el pecado siempre ha sido vergüenza. Pero todo lo contrario, el pecado se mueve libremente hoy en día. Porque Satanás ha metido falsos cristos, falsos profetas en la iglesia. Anticristo y falsos profetas. Por medio de ese espíritu que es del anticristo y del falso profeta. Y ha hecho malos cristianos. O sea, cristianos falsos, cristianos que no son cristianos. Porque ahora lo vamos a leer. Está en Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos, higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos,
Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué más claro, mi hermano? ¿Qué más claro? Muchos dicen no, que no quieren ofrendar, no quieren hacer esto, que el pastor es malo, que esto y que lo otro. Son tus frutos. Son tus frutos. O se quejan de sus seguidores. Son sus frutos. ¿Y qué salen de los evangelios de la prosperidad? Gente que no ama el reino de los cielos. Gente que no es celosa de Dios. Gente que espera que Dios trabaje para ellos y ellos no querer nada. Ellos no querer ninguna dificultad, ninguna prueba. En serio, mi hermano. Y el Señor los pone a prueba y arrancan. Así le pasa a una persona cercana. Cualquier prueba, cualquier dificultad, según, porque son corazones muy confusos, dispuestos a todo. Pero lo más mínimo, se van. Se van. Y pierden con Dios. Pierden con Dios. Esa es la verdad. Porque también había otro versículo que no lo leí por lo cortito, pero decía, porque Dios está pendiente a las oraciones de los justos. O Dios oye las oraciones de los justos. O Dios no oye la oración de los pecadores. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Porque te preguntas por qué no te oye el Señor. Te preguntas por qué sientes que tu oración no es respondida y no es oída por Dios. Aléjate de tus pecados. Arrepiéntete y deja de pecar si quieres ser escuchado. Porque Dios no oye la oración del pecador. Pero si uno dice es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces estábamos hablando de la puerta ancha y la puerta estrecha. Que la estrecha es muy difícil de encontrar y difícil de caminar. Habla de dificultades, mi hermano. Y también leímos acerca de por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta qué tipo de cristiano está saliendo de la iglesia hoy en día? Viendo películas, viendo lucha libre, hasta pornografía, yendo a discos o a fiestas, los jóvenes adulterando, fornicando, los grandes adulterando, matrimonio, divorcio, recasamiento, la mujer sin respetar a su esposo, los esposos sin respetar a sus mujeres, me refiero a que andan en adulterio por acá, por allá. Y se dicen cristianos. Y les enseñan cosas de que no teman al pecado. Les enseñan las cosas, les disertan la escritura de una manera que ellos no le teman al pecado. Que mientras tienen vida tienen esperanzas y que se gozan en el pecado. Que somos salvos por gracia y no por obra. Entonces, si no predicamos y no hacemos nada, y si nos equivocamos, el Señor nos perdona. Dios es amor, nos perdona y nos perdona y nos perdona. Dios nos perdona, mi hermano. Sí nos perdona, sí nos ama. Pero una vez que tú empiezas a ser cristiano y a caer en el pecado y a seguir creyendo que eres cristiano y que estás en el buen camino, te estás siendo muy engañado. Porque tu corazón nunca se va a arrepentir de verdad. Tú te arrepientes de boca solamente.
Se acostumbra tu cuerpo y tu alma a arrepentirse de boca. Oh, me arrepiento, caí en este pecado. Y esos son los que caen y caen y caen. Y vuelven a decir que no querían, pero cayeron y me arrepiento. Pero ese arrepentimiento es lo más hipócrita y falso que hay delante de la presencia de Dios. Y es lo más lejos que está. Dios no lo va a oír, porque estás en pecado. Y Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y la voluntad de Dios es que te arrepientas y dejes todos tus pecados. Eso es como lo primero que podrías hacer para conectarte a la voluntad de Dios, para que Él te empiece a oír. Entonces, mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. O sea, no estamos hablando solo de frutos de otros cristianos, estamos hablando de frutos de amor, de paz, de gracia, de predicación, frutos de amarnos unos a los otros, frutos de ser una iglesia unida. Entonces ahí pueden ver en las redes sociales, en Facebook, qué tipo de fruto están dando la semilla y los que predican hoy en día. Todos peleando, todos contradiciéndose, todos creyendo saber más que otros, altivos en su corazón, no predicando nada, creyendo que son muchos, pobres de espíritu, pero grandes en la carne. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Porque el que actúa con Dios y en la buena palabra de Dios da buenos frutos para Dios. O sea, los que comen las palabras buenas de Dios hacen hijos de Dios, que son agradables a Dios, que quieren hacer la palabra de Dios, que están dispuestos a todo por Dios y que saben que tienen que estarlo. Y que se arrepienten de verdad y no quieren volver a sus pecados, no quieren volver al antiguo hombre, y que están dispuestos a dar todo por Dios y el reino de los cielos, y Dios es lo primero, y que lo hacen vivo en su corazón, un sentir que de verdad lo sienten, que de verdad quieren ser así. Pero no se encuentra mucho ese camino. No se encuentra mucho esos siervos de Dios para poder comer de ellos la palabra viva de Dios. La palabra que hace tus corazones listos y dispuestos para Dios y para buenas obras en Dios. Porque dice, y vendré y pagaré a cada quien conforme a sus obras. No que las obras sean nuestras, como para gloriarnos nosotros de las obras, pero le pagaré a cada quien conforme sus obras, conforme lo que haya hecho con lo que Dios le dio, como los talentos. Pues la gracia de Cristo es un talento. Y lo que tú hiciste con esos talentos, predicaste, oraste, ayunaste, te esforzaste en el reino, no quisiste, repeliste el pecado por todas partes, amaste a tus hermanos, exhortaste los unos a los otros, perdonaste, todo eso Él lo va a ver. Porque al final es como los talentos, no era nuestro, no eran de ellos, su Señor le había dado esos talentos. Y todo lo que ellos hacían con esos talentos era de su Señor. Pero su Señor
les dio, los dejó a cargo y los premió. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Cómo la palabra está enlazada lo uno con lo otro y tienen un mismo significado importante en el reino de los cielos. Entonces, ahí pueden ver que Él va a venir a pagarnos conforme a nuestras obras, conforme a lo que hagamos, con lo que Él nos dio, su Espíritu Santo, su gracia. Por eso dice que nadie va a ser salvo por obras, o sea, por las obras solitas, como que tú quieras hacer obras y ganarte tú las cosas. No, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Dice, nadie va a ser salvo por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios van a salir nuestras obras de Él. Pero Él nos va a pagar conforme las obras que hayan salido por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, hayan salido buenas obras de nosotros, buenos frutos del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de cristiano está viendo hoy en día? Llenos de Espíritu Santo, llenos de fuego, son la luz del mundo, son luz, te predican la verdad, el amor a Dios, el amor al reino de los cielos, te predican y meten en tu corazón el espíritu de estar dispuesto a todo por Dios, a morir por Dios, a cuando venga una dificultad y a que neguemos nuestro Dios, no lo hagamos aunque sea peligro de muerte. O cualquier cosita, no, yo me quiero ir. No, qué difícil. No, pues no, yo me voy a donde está toda mi familia con dinero. No, 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 no. No, yo amo a Dios, yo creo en Dios, estoy dispuesto a todo por Dios. No, no. No tengo que hacer esto, no, me voy. Entonces, mi hermano, tenemos que ver, tenemos que escudriñar con la palabra escrita, con el Espíritu Santo y con nuestro Dios. ¿Qué somos realmente? No nos sacamos nada, nada, mis hermanos, y es peor, es más hundidor o es más atrapador el engaño del diablo si nos queremos engañar, si queremos decir que estamos bien como hijos de Dios, no estándolo, si queremos decir que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, no amándolo, si queremos decir que tenemos la fe y creemos en Él por fe y no estamos haciendo lo que Él nos manda. ¿Es serio, mi hermano? Porque Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? Y si me amáis, cumplid mis mandamientos. O sea, Él siempre está pidiendo que hagamos su voluntad. Entonces, ¿cómo decimos que le amamos? ¿Cómo le decimos que le creemos? ¿Cómo le decimos Señor? ¿Cómo decimos que tenemos fe en Él si no hacemos su palabra y su voluntad? Y muchas veces pasamos su palabra y su voluntad. Y muchas veces la palabra escrita de Dios no la queremos creer y le queremos creer a hombres. Yo he sabido de personas que prefieren creerle a hombres. Y que las mismas personas pues que interpretan la palabra de salir desnudo, imagínense, a la calle, porque leen mal eso, pues el mismo espíritu dice del mismo, no, yo le creo más a un hermano de internet que predica esto. No, es que la Biblia quedó atrás. Así, mis hermanos. Es que la Biblia quedó atrás y ahora son los nuevos profetas. Y
yo he dicho a esas personas, no, 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 no. No, 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 Dios es el mismo siempre. Y se lo expliqué claro. Dios lo único que puede hacer diferente, explicártelo en una parábola diferente. El mismo conocimiento de algo que ya está escrito, Él te lo va a explicar de una forma diferente. Como por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Él te puede dar un sueño, una visión de 10 personas que están con sus celulares, adaptando el entendimiento de la parábola de las 10 vírgenes, porque ya está escrito, es palabra de Dios, adaptando ese espíritu, porque ahí hay un espíritu de entendimiento. O sea, el entendimiento es que tienen que estar apercibidos, llenos del aceite, de la unción, del Espíritu Santo, y con luz, luz para el mundo. ¿Ya? Entonces, hay 10 personas mujeres, para que sea más semejante, y cada una con su celular. Compran su celular y empiezan a esperar a sus novios, pero como es una visión o un sueño, a esperar a su novio, todas, como que son todas de un novio. ¿Ya? Y lo empiezan a esperar con su celular cargando. Compran un celular para estarlo esperando, y unas compran el celular con una power bank, o sea, con esas que es baterías externas para recargarlo después. Y la otra solo compran el celular. Y no hay luz, solo la batería. Pasa mucho tiempo y se les descarga el celular. Y alcanza a llegar un mensaje de que él ya viene. Y que les va a decir dónde está, para que lo vayan a recibir. Entonces le llega el mensaje y se les descarga el celular a todas. Pero las que tenían la carga extra alcanzaron a ver dónde él la estaba esperando y lo fueron a recibir. Y como esa carga alcanzaba solo para una carga de un celular, no pudieron pasarle a las otras. Entonces, esas pudieron ir por él y se fueron y felices. O sea, le estoy tratando de explicar una forma que allí lo que dice es que se prepararon. Las vírgenes, las otras se prepararon y estaban atentas. No querían perder ese evento por nada. Y las otras personas también no querían perder y se prepararon, la mitad de ellas se prepararon bien porque no querían perder esa cita. Entonces el entendimiento del Espíritu tiene que ser el mismo, tiene que ser lo mismo que ya estaba escrito, pero te lo puede explicar con cosas de ahora. Te lo puede explicar con cosas de ahora. ¿Se dan cuenta? Pero eso ya estaba escrito. Eso es lo único que podría decir que va a cambiar. O sea, la visión, el entorno y los objetos pueden cambiar. Pero el espíritu que tienes que entender, el espíritu del entendimiento de ese sueño o revelación, va a ser algo
que ya estaba escrito. Va a ser algo que ya se había dicho. No puede haber nadie, no puede haber alguien que te diga que viene de parte de Dios y te dio un entendimiento, le dio un sueño y que Él te diga que ese sueño significaba que, que no había que creer en Cristo, sino que había que ir directo a Dios. Que no había que creer en Cristo, había que ir directo a Dios. Y que la Biblia estaba equivocada. Es imposible. Porque Dios es el mismo y Él no va a contradecirse. O, o imposible que llegue alguien y te diga que el apóstol o, o tal parte de la Biblia está mal escrita. Que él tuvo un sueño, que no es así. O sea, que no está bien escrita. O es imposible que alguien en un sueño o en una revelación el Señor le explique y el entendimiento de eso sea que no, que las mujeres no tienen que obedecer a su esposo. Y que la mujer es más que el esposo, porque la Biblia dice lo contrario. O es imposible que, que venga alguien y te diga una revelación de sueño diciendo que te hagas rico en la tierra. Te hagas rico en la tierra y el Señor te va a salvar igual. Y que Él lo soñó así. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Que no haga riqueza en la tierra, sino que haga riqueza donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrón, minan, ni nada. Es imposible. Es imposible que alguien te venga a decir un sueño que viene de parte de Dios que contradiga las escrituras. Es imposible. No es de Dios. No es de Dios. Y es el espíritu de anticristo y es el espíritu de falso profeta. En serio, mi hermano, es imposible. Imposible. Porque el Señor, al entendimiento que me ha dado en su Espíritu Santo, todos los profetas de todos los tiempos han profetizado las mismas cosas. Y han estado muy unidos, unida su mente. O sea, unido ese espíritu, muy unido, en todo el entendimiento. Abraham, Génesis, la ley, Cristo, nuevo pacto, en el tiempo de David, tiempo de Daniel. Para mí siempre es, yo cuando en David salen los salmos y recuerdo, o sea, y veo en el espíritu, y veo a David escribiendo los salmos, y veo cuando escribía y decían, y repartieron entre mí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Entre mí sus vestidos y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Quién estaba hablando allí, mis hermanos? Si Cristo todavía no venía a la tierra. ¿Pero quién? ¿A quién le dieron a beber vinagre? Porque Él dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Repartieron entre mí, no, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Quién estaba hablando allí? Alguien que todavía no conocían en la tierra. Jesucristo. ¿Y cómo Él se va a contradecir si Él es el mismo? Antes de venir aquí Él era el mismo. Porque Él estaba hablando por medio de David.
¿Se dan cuenta? Por medio del Espíritu Santo, Él ya estaba hablando, Él ya existía de antes. Y David, reconociendo la autoridad de quien estaba en él y viendo las cosas que escribía, él también dijo, y dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Dijo mi Señor a mi Señor. Y con eso Jesús les demostró, le dijo, ¿y cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Si David mismo le llama Señor. Entonces, es imposible que el mismo Espíritu, el mismo Dios que ha estado en todos los tiempos, se contradiga. Es imposible. Porque lo que Él ahora no hace de la ley, como la comida, como cosas que se dio cuenta que lo humano no era muy que les cambiara lo que en realidad importa a lo humano, el corazón. O sea, como comer cosas, se dio cuenta que no era así, porque Él vino físicamente a ver lo que son los humanos y pues ciertas cosas la abolió. No que Él no quiera cumplir la ley, pero cosas que vio que en realidad al ser humano no le servían mucho. No le servían, no le cambiaban su corazón. Porque la ley es justicia. Es justicia. Es paz, es amor. Eso es la ley. Y la cumplen en los cielos. Y era un pacto con los hombres. Pero ellos se desentendieron de su pacto porque lo incumplieron. Entonces Dios nunca rompió algo. Esa ley, Él tuvo la posibilidad de no hacerla igual para los hombres y Él mismo tuvo que venir a hacer el nuevo pacto con Cristo Jesús y lo tuvo que enviar a ver lo que el hombre necesitaba para poder cambiar su alma y su corazón. Y ahí tuvo que ver que Él tenía que pagar un precio, tenía que morir, estar 3 días para poder liberar los profetas que estaban en el Hades. Y vino a pagar un precio, vino a tener la autoridad en todas partes, porque en esta tierra había un engañador y él entregó una autoridad a Adán y a Adán se le fue arrebatada. Lo engañaron. Y esa autoridad la tomó el enemigo, el diablo. Y él no podía llegar y tomar autoridad sobre esta tierra porque él había dado autoridad a alguien y se la habían arrebatado. Pero cuando él venció en la cruz, venció a su enemigo. Y lo dijo claro, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, porque él ya tenía la autoridad del cielo, en el cielo, en la tierra, donde a él le habían, o sea, al que a él le había entregado la autoridad, se la habían quitado. Se la habían arrebatado, lo habían engañado, a Adán. Y por eso le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra, porque ya venció al que tenía autoridad aquí. Porque el diablo le dijo al mismo cuando fue probado, le dijo, mira, todo esto me ha sido entregado. Él se jactaba de tener todo eso en sus manos y era verdad. Se la quitó a Adán. Pero cuando él venció en la cruz, les dijo claro a sus discípulos, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, lo aniquiló al diablo. Porque lo que pensaba que él tenía autoridad, le quitó toda la autoridad. A ese nivel. Para que vean. Y todos preocupándose aquí porque pueden morir, que tienen miedo a esto, que difícil. Mis hermanos, estamos siendo probados para tener victoria en Dios, en el reino de los cielos. Y no hay que tener miedo, porque nuestro Señor tiene toda la autoridad. Toda la autoridad.
toda. Él la ganó ya. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, dificultad de aflicción. Pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué queda? Soportar, seguir adelante, seguir con la fe en Dios, en Cristo, hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañemos. Fácil es perderse, ancha es la puerta, pero angosto es, estrecha y angosto es el camino. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que lo encuentran. O sea, estrecha. Difícil de entrar por ella porque es estrecha. Y angosto el camino. ¿Qué pasa en un camino angosto? Te cuesta caminarlo. Te cuesta. Porque no vas libre, libre. Y tienes que seguir ese camino angostito. Y un camino angosto, cualquier piececito para el lado te sales. Eso quiere decir lo frágil y lo fácil que es que nos extraviemos del camino o de Cristo, del camino a la salvación. Lo fácil. O sea, si tú te desenfocas, si tú te distraes un poco, es fácil salirse de un camino angosto. Pero de un camino ancho, aunque patalees, te des vuelta en el aire, corras para ahí y para acá, tienes espacio. No te sales de ahí, fácil. Y lo otro es por los frutos. Vean el tipo de iglesia que hay hoy en día, los tipos de cristianos, los tipos de evangelio y todas las abominaciones, violaciones, ladrones. Que hay hoy en día aprovechándose de la fe. ¿Qué frutos quieren? ¿Qué frutos creen que son esos? ¿Son frutos de Dios? Entonces, ¿por qué se dejan engañar por esa gente, mis hermanos? En serio. Si el Señor ahí lo dice claro, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no están buscando a Dios de verdad entonces? ¿Por qué se siguen engañando con esa gente que no los lleva al reino de los cielos y no se van a salvar por más dinero y todo lo que le den? No. Están siendo solo engañados. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, debemos estar cuerdos, debemos estar velando, debemos estar serios en los caminos de Dios, porque nuestro Señor ya viene, en cualquier momento. Ya se oyó el clamor, el Señor viene, todos están anunciando que el Señor viene. Las señales ya están todas manifiestas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tomar aceite en nuestras lámparas, ese aceite de emergencia, y empezar a echar ese aceite en nuestras lámparas, en nuestras vasijas que somos nosotros. Porque esas vasijas para echar el aceite somos nosotros. Y ese aceite es el Espíritu Santo en nosotros. Y luego ese Espíritu Santo en nuestras lámparas, en nosotros, tiene que dar luz para ir a recibir a nuestro Señor. ¿Y cuál es esa luz? El Evangelio, la predicación, buenas obras en Dios, lo que Él manda, su voluntad. De nuestro Señor. De nuestro Señor. ¿Y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Obedezcamos a su palabra. Los amo, mis hermanos, el Señor ya viene, estamos en los tiempos finales, sigamos adelante, no nos rindamos por nada. Y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Abrazo fraternal a todos mis hermanos y sigamos en nuestro Señor, en Cristo Jesús, y no debilitemos nuestra fe, nuestro evangelio, retengamos la fe.
Guardemos la fe. Eso es guardar algo, guardarlo, que no se te pierda. ¿Mm? Guardarlo en ti. No perdamos. Como le dice a la iglesia en Apocalipsis, que es la de Filadelfia, creo. Pero no es por nombre ni nada, porque hay muchas iglesias que dicen a llamar Filadelfia y pueden salir diciendo que ellos son la iglesia escogida, que va a ser protegida, y no. Es un espíritu. Le dice a ella, le dice: has guardado mi palabra, por cuanto yo te libraré de la hora de la prueba. Pero una cosa te digo: retén lo que tienes, que no te lo arrebate ningún diablo, ningún enemigo. Y eso no solo que venga el diablo a quitártelo así que tú lo veas, sino que si tú te distraes por los pecados, por películas, por cosas de esta tierra, y pierdes la paz, la predicación del Señor, te desenfocas del reino de los cielos, te lo ha arrebatado, se te ha sido arrebatado. Entonces cuida mucho lo que tiene, retén lo que tiene, para que nadie arrebate tu corona. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga, el Señor viene pronto. Y como les digo, a Dios nuestro Padre sea toda la gloria y la alabanza por todos los siglos. Todo es de Él. Amén.